Padre Pío advierte, los 3 días de la oscuridad están cerca y nadie escapará. Bienvenido a nuestro canal, La Luz del Cielo y las bendiciones en Cristo. Estamos agradecidos de que te hayas unido a nosotros hoy, y esperamos que este mensaje te traiga paz e inspiración. A medida que nos sumergimos en este tema vital, lo invitamos a quedarse con nosotros hasta el final del vídeo, ya que compartimos ideas profundas que tienen el poder de guiar su viaje espiritual. Considere suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerse actualizadas con las últimas enseñanzas. El Padre Pío, uno de los santos más venerados y dotados espiritualmente de nuestro tiempo, dejó un legado lleno de visiones notables, profecías y sucesos milagrosos. Entre sus muchas ideas, quizás la más escalofriante y premonitoria está su profecía de los 3 días de oscuridad. Esta visión predice un periodo de sufrimiento incomparable y juicio divino, un evento que ha causado una gran reflexión entre los fieles y los no creyentes por igual. En un mundo que se aleja cada vez más de Dios, esta profecía sirve como una advertencia grave para todos nosotros. Un tiempo de confusión espiritual y juicio divino en la visión de Padre Pío, los 3 días de oscuridad representan un evento catastrófico que engullirá al mundo en la oscuridad, tanto físico como espiritual. Este periodo de sufrimiento estará marcado no solo por la oscuridad literal sino también por la decadencia moral que ha agarrado los corazones de la humanidad. Es una oscuridad que simboliza la ira de Dios en respuesta a la creciente indiferencia y pecado de la humanidad. Sin embargo, esta oscuridad no se trata simplemente del castigo, sino un llamado al arrepentimiento, una oportunidad de regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. La profecía del Padre Pío describe un momento de gran sorpresa. La oscuridad vendrá inesperadamente, atrapando a muchos desprevenidos, incluso aquellos que piensan que están preparados. El mundo se sumergirá en un periodo aterrador en el que las leyes naturales parecen ser revocadas. La luna, el sol y los cielos mostrarán señales inusuales y alarmantes, que Padre Pío afirmó que actuaría como señales celestiales para que los fieles se despierten y se preparen espiritualmente. Preparación espiritual, la clave para sobrevivir a la oscuridad. Las enseñanzas del Padre Pío enfatizaron la vigilancia espiritual en un mundo cada vez más consumido por el materialismo y el declive moral. A menudo advirtió que aquellos que no prestan atención al llamado a la renovación espiritual enfrentarían las consecuencias del juicio divino. Los 3 días de oscuridad serán un momento en que los fieles serán probados, y solo aquellos que hayan mantenido su fe y su disciplina espiritual encontrarán refugio de la tormenta. Padre Pío frecuentemente recordaba a los fieles que permanecieran en un estado de preparación espiritual constante. Instó a las personas a hacer uso de los sacramentos, especialmente la confesión, a limpiar sus almas y reafirmar su compromiso con Dios. Esté listo, dijo a menudo, para el día del juicio llegará cuando menos lo espere. Esta llamada urgente sirve como un recordatorio de que nuestra condición espiritual es primordial. Lo que hacemos ahora para nutrir nuestra relación con Dios determinará cómo nos va en los días de la oscuridad por delante. Signos celestiales. Cómo reconocer el enfoque de la oscuridad. Uno de los elementos más distintivos de la profecía del Padre Pío fueron los signos en el cielo que precederían a los 3 días de oscuridad. Estos sucesos inusuales, como fenómenos extraños que involucran la luna, el sol y otros eventos naturales, indicarían la inminente llegada de este tiempo de prueba. Padre Pío instruyó a los fieles para que permanezcan alerta a estos signos, viéndolos no como meras anomalías cósmicas, sino como mensajes espirituales de Dios, pidiendo el arrepentimiento y la transformación espiritual. Hizo hincapié en que cuando aparecen estas señales celestiales, los fieles deben actuar rápidamente y prepararse. Es un momento de renovación, un momento para reflexionar sobre la vida de uno y regresar a Dios. Las palabras de Padre Pío eran claras: cuando se manifiestan estos signos, será una señal de que el tiempo para el arrepentimiento se está agotando. La ilusión de la seguridad y la necesidad de arrepentimiento en sus profecías. Padre Pío frecuentemente hablaba de una ilusión de seguridad que ha agarrado gran parte de la sociedad moderna. Las personas, advirtió, se han absorbido tanto en la búsqueda de la riqueza material, el poder y el consuelo personal, que han descuidado sus vidas espirituales. Esta complacencia espiritual finalmente conducirá al desastre. Las visiones de Padre Pío revelaron que la acumulación del pecado en el mundo había alcanzado un punto sin retorno, y la retribución divina era inminente. Sin embargo, incluso frente a esta inminente fatalidad, Padre Pío no dejó a
Los fieles sin esperanza. Si bien los 3 días de oscuridad serían un momento de sufrimiento inimaginable, ofreció orientación práctica sobre cómo mitigar las consecuencias de este juicio. Hizo hincapié en la importancia de quedarse adentro, ya que la oscuridad será más que una ausencia de luz. Será un momento de peligro espiritual, donde las fuerzas malvadas deambularán libremente, y la protección de Dios será necesaria. El papel de la oración, la penitencia y la confesión. El consejo de Padre Pío para sobrevivir a los 3 días de oscuridad fue claro: la oración, la penitencia y la confesión son esenciales para salvaguardar el alma de uno. La oración diaria, especialmente el rosario, actuará como un escudo contra la oscuridad, mientras que los actos de penitencia purificarán el alma. A través de la confesión frecuente, los fieles pueden librarse del pecado y entrar en la oscuridad que se avecina con un corazón purificado y listo para soportar lo que pueda venir. Durante este tiempo, Padre Pío enfatizó que es crucial mantenerse cerca de los sacramentos y confiar en la misericordia de Dios. Si bien el mundo estará envuelto en tristeza y desesperación, aquellos que se han mantenido firmes en su fe encontrarán consuelo al saber que la protección de Dios estará sobre ellos. Un último llamado a la vigilancia espiritual. La profecía de los 3 días de oscuridad no está destinada a inducir miedo sino a inspirar vigilancia espiritual. Es un llamado a la acción, instando a cada uno de nosotros a evaluar nuestras vidas espirituales y hacer los cambios necesarios antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de Padre Pío sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando lo entregó por primera vez. Estamos viviendo en un momento en que las fuerzas malvadas parecen estar ganando terreno, y la necesidad de preparación espiritual nunca ha sido mayor. Los 3 días de oscuridad no serán un evento que pase desapercibido. Será un momento fundamental en la historia humana, donde la humanidad enfrentará las consecuencias de sus acciones, y donde el juicio de Dios se sentirá claramente. Sin embargo, también es un momento de gracia, una oportunidad final para volver a Dios y preparar nuestros corazones para la venida de Cristo. El mensaje del Padre Pío sigue siendo una advertencia urgente, un recordatorio de que debemos estar espiritualmente atentos y preparados para los juicios por delante. Debemos mantenernos fieles a nuestra fe, permanecer en una oración constante y buscar arrepentimiento y perdón a través de los sacramentos. Solo entonces podremos enfrentar la próxima oscuridad con esperanza y confianza en la misericordia de Dios. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este vídeo. Lo invitamos a reflexionar sobre estas palabras y compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvide suscribirse y hacer clic en el icono bell para recibir notificaciones para futuros vídeos. Profecía del Padre Pío, los 3 días de la oscuridad y la protección divina. La profecía de los 3 días de oscuridad, según lo compartido por Padre Pío, sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes y aleccionadores de sus enseñanzas espirituales. Según esta visión, durante este tiempo de tribulación incomparable, el mundo experimentará la oscuridad literal y espiritual. Sin embargo, a pesar de la cruda advertencia, Padre Pío enfatizó que hay un camino de protección y misericordia para aquellos que permanecen fieles. Uno de los aspectos más llamativos de la profecía es el consejo de Padre Pío para aquellos que soportarían este periodo. Instruyó que durante los 3 días de oscuridad, los fieles deberían sellar sus ventanas y puertas, asegurando que no hay luz. Que ingrese a sus hogares y evite mirar hacia afuera a cualquier costo. El mundo exterior estará lleno de destrucción, y sería crucial permanecer dentro, protegido por la devoción y la oración. Oración, insistió Padre Pío, será tu mayor defensa. En este tiempo, el enfoque cambiaría completamente a la fuerza y la fe espirituales. También alentó a las familias a mantener un ambiente de amor y devoción religiosa dentro de sus hogares, creando un santuario de paz y gracia en contraste con el caos afuera. Padre Pío, conocido por su profunda compasión, incluso extendió su cuidado a los animales. Le recordó a los fieles que las criaturas de Dios también necesitarían cuidado durante los 3 días de oscuridad. Su mensaje fue simple pero profundo: alimenta a tus animales, porque ellos también son parte de la creación de Dios y requerirán sustento durante estos tiempos. Este recordatorio subraya la importancia del amor y la administración para todos los seres vivos, incluso frente al desastre. Los 3 días de la profecía de la oscuridad, mientras están llenas de advertencias desgarrador, también lleva una corriente subterránea de misericordia divina. Según Padre Pío,
la protección de Dios se extendería a aquellos que permanecían fieles. Y las casas del devoto serían salvaguardadas por los ángeles. Estos ángeles, en un acto notable de intervención divina, pasarían por encima de los fieles, ahorrándolos de la destrucción que devastan el mundo exterior. Sin embargo, la profecía también incluyó una advertencia aleccionadora: los que se habían alejado de Dios, que habían rechazado su gracia, enfrentarían toda la fuerza de la divina ira. La visión de Padre Pío incluía tormentas de fuego que caían del cielo, simbolizando la ferocidad del juicio divino sobre los no arrepentidos. Sin embargo, a pesar de estas aterradoras imágenes, Padre Pío ofreció esperanza. Aseguró que aquellos que permanecieron en un estado de gracia y pusieron su confianza bajo la protección de la Virgen María no sufrirían daño. Los 3 días de oscuridad, en la visión de Padre Pío, sirvieron como una advertencia de las consecuencias del pecado y una invitación a la salvación. Fue un momento de juicio, pero también una oportunidad para la redención. Padre Pío comparó los 3 días de oscuridad con las profundas pruebas que enfrentan Cristo en el jardín de Getsemane. Así como Cristo experimentó la angustia y la incertidumbre en su hora más oscura, la humanidad enfrentaría sus propias pruebas espirituales durante este tiempo. La falta de luz, tanto física como espiritual, serviría como una metáfora de las profundas luchas morales y existenciales que los fieles soportarían. Sería un momento de purificación, cuando todos serían probados. En sus reconfortantes palabras, Padre Pío le recordó a los fieles que aquellos que permanecían vigilantes en la oración y bajo el manto de la Virgen María no serían abandonados. Los 3 días de oscuridad, aunque desafiantes, también ofrecerían una oportunidad para la renovación espiritual. Sopiar, instó Padre Pío, y cree que la mano de protección de Dios lo guiará a la salvación. A pesar de la naturaleza grave de la profecía, la visión de Padre Pío culminó en un mensaje de esperanza. Después de la oscuridad, seguiría un tiempo de paz y renovación. Aquellos que habían resistido los juicios presenciarían una nueva era, un periodo de renacimiento espiritual y purificación para el mundo. Así como los israelitas se salvaron durante las plagas de Egipto, los fieles estarían protegidos por la misericordia de Dios durante los 3 días de la oscuridad. Cuando la oscuridad finalmente se levanta, habría un nuevo amanecer, y los sobrevivientes estarían llenos de profunda gratitud por la protección divina que habían recibido. Esta visión esperanzadora se hace eco de la promesa bíblica de un momento en que, después de un gran sufrimiento, el mundo será restaurado y renovado. Así como las plagas en Egipto dieron paso a la liberación de los israelitas, los 3 días de oscuridad darían paso a un futuro de despertar espiritual y paz para aquellos que perseveraron en la fe. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la promesa de luz en el otro lado. El mensaje de Padre Pío, aunque premonitorio, es en última instancia uno de misericordia divina. Los 3 días de oscuridad serán una prueba como ningún otro, pero también servirá como purificación para la humanidad. Aquellos que prestan atención al llamado a la oración, la penitencia y la vigilancia espiritual se ahorrarán lo peor de su ira. Y, como los israelitas de antaño, serán llevados a una nueva era de paz, pureza y gracia divina. En conclusión, la profecía de los 3 días de oscuridad no es un llamado a la desesperación, sino a la preparación espiritual. Es un recordatorio de la verdad eterna de que la misericordia y la protección de Dios siempre están disponibles para quienes buscan refugio en Él. Hagamos atención a la advertencia de Padre Pío y tomemos las medidas necesarias para fortalecer nuestra fe, confiando en eso a través de la oración, la devoción y la confianza en Dios, podemos enfrentar las pruebas que se avecinan. Gracias por unirse a nosotros hoy en esta profunda reflexión. ¿Qué piensas sobre la profecía de Padre Pío y su llamado a la preparación espiritual? Comparta sus ideas en los comentarios a continuación y no olvide suscribirse para obtener mensajes espirituales más poderosos. Manténgase vigilante, manténgase fiel y confíe en la protección eterna de Dios. Los 3 días de la oscuridad, una advertencia profética a través de siglos. La visión profética de los 3 días de la oscuridad, como lo ve Padre Pío, no es exclusiva de él solo. Esta grave profecía ha sido ecológica por varios místicos, santos y visionarios a lo largo de la historia, subrayando el tema recurrente de la purificación divina a través de la oscuridad y la intervención divina.
las advertencias han sido notablemente consistentes en su representación de un mundo al borde del colapso espiritual, pero también un mundo que puede salvarse a través del arrepentimiento, la oración y la fe inquebrantable. Una de las figuras más notables que compartió visiones similares fue la bendita Anna Maria Taigi, una mística y siervo de Dios de Italia. Ella también habló de un momento en que la tierra estaría envuelta en completa oscuridad durante 3 días y noches. Durante este periodo, las plagas se extenderían a través de la tierra, alegando muchas vidas, especialmente aquellos que rechazaron a Dios. Sin embargo, había un aspecto significativo de su visión que también vinculado a las enseñanzas de Padre Pío, el poder de las velas consagradas. Se dijo que estas velas bendecidas proporcionaban luz durante la oscuridad, sirviendo como un faro de esperanza y protección divina para los fieles. Las velas simbolizaban la luz de Cristo, una luz que nunca se puede extinguir, incluso en los tiempos más oscuros. Del mismo modo, otro místico, Marie-Julie Jahenny, un visionario de Brittany, Francia, también previó el descenso del fuego de los cielos, un poderoso símbolo de la ira divina. Ella interpretó esto como una señal de que la tierra se sometería a un proceso de purificación, uno que lo limpiaría del pecado y lo prepararía para una nueva era espiritual. Las visiones de Taigi y Jahenny revelan un patrón visto en toda la escatología cristiana, donde los desastres naturales y las perturbaciones cósmicas sirven como agentes de la purificación. Estos eventos no son solo castigos, sino también invitaciones para volver a la fe, limpiar el alma y prepararse para la renovación divina. Padre Pío, como sus compañeros místicos, enfatizó continuamente la importancia de la preparación espiritual. Si bien las visiones de los 3 días de oscuridad son dramáticas y llenas de imágenes aterradoras, el mensaje de Padre Pío fue claro: la supervivencia física es secundaria al estado del alma de uno. Ore para que sus almas estén listas para encontrarse con la muerte en la gracia de Dios, instó a los fieles. Su enfoque no estaba en almacenar disposiciones o buscar seguridad física, sino en prepararse espiritualmente. Confesión, oración, humildad y arrepentimiento, los verdaderos escudos contra los próximos juicios. La oscuridad es un marcado recordatorio de cómo se desarrolla el ciclo de pecado y salvación de la humanidad a lo largo de la historia. El próximo capítulo en este ciclo en curso, un intenso, y en última instancia, un juicio redentor que conducirá a una regeneración espiritual tanto de los individuos como del mundo en general. En sus escritos y enseñanzas, Padre Pío a menudo hablaba de la importancia de la humildad. Reconoció que el orgullo y el desapego de la humanidad de Dios habían alcanzado un punto de crisis, y los 3 días de oscuridad serían un llamado final para que el mundo regrese a Dios. Este periodo sería un despertar, obligando a la humanidad a enfrentar su declive moral y espiritual. Sin embargo, en medio de estas terribles advertencias, la profecía del Padre Pío también contenía un mensaje de esperanza: los fieles perdurarían, y a través de la misericordia de Dios, surgirían de esta prueba purificada y lista para saludar a una nueva era de paz y renovación espiritual. Los 3 días de oscuridad, según lo previsto por Padre Pío, es una profunda prueba de fe. La ausencia de luz en los reinos naturales y espirituales representará el juicio final, similar al sufrimiento que Cristo sufrió en Getsemaní. Este periodo requerirá perseverancia y un profundo coraje espiritual. Pero para aquellos que permanecen firmes, hay promesas. El mundo no permanecerá en la oscuridad para siempre. Llegará un nuevo día, aseguró el Padre Pío, y con él, la paz y el renacimiento espiritual seguirán. Es crucial entender que esta profecía no es un llamado al miedo, sino un llamado a la acción. La oscuridad que viene es una oportunidad divina para que la humanidad vuelva a Dios. Las pruebas enfrentadas servirán para purificar los corazones y las almas de los fieles. Los fieles estarán protegidos por la gracia de Dios, sus hogares protegidos por la luz de la oración, sus corazones a salvo en el abrazo de la Virgen María. El mensaje que surge de la visión de Padre Pío es claro: el mundo puede pasar por tiempos difíciles, pero aquellos que permanecen fieles a su fe no serán abandonados. Los 3 días de oscuridad servirán como una advertencia y una oportunidad. Una advertencia de las consecuencias de alejarse de Dios y un llamado para abrazar la fe, la oración y la humildad como las herramientas para la salvación.
A medida que reflexionamos sobre estas profecías de místicos como Padre Pío, Blessed Anna Maria Taiji y Mary Yuliha Enni, nos recuerdan que la oscuridad que enfrentamos en nuestro mundo hoy, ya sea moral, espiritual o incluso física, es un propósito mayor. A través de la oración, la penitencia y la vigilancia espiritual, podemos prepararnos para las próximas pruebas. Los 3 días de oscuridad pueden parecer una perspectiva aterradora, pero al final, conducirá a un nuevo amanecer espiritual, uno en el que aquellos que perseveraron en la fe experimentarán un mundo limpiado de pecado y renovado en la paz divina. Gracias por hacer este viaje conmigo. A medida que reflexionamos sobre estas poderosas profecías, recordemos que la luz de la misericordia de Dios y la gracia de la Virgen María nos guiarán incluso en los momentos más oscuros. Deje sus pensamientos en los comentarios y no olvide suscribirse para obtener más ideas y reflexiones espirituales. Que todos encontremos la fuerza y el coraje para enfrentar los desafíos que se avecinan, preparados por la fe, la esperanza y el amor.